Éxodo 34, versículo 1 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana que podemos reunirnos en este lugar y proclamar la grandeza de tu nombre. Darte la gloria porque Cristo está vivo, Él vive hoy. Darte la gloria, Señor, porque tú eres excelso, eres eterno, eres hermoso, eres infinito. Darte la gloria porque nos has dejado tu palabra, Señor, para instruirnos, para guiarnos, para dirigirnos, Señor. Y nos acercamos a este pasaje en esta mañana con reverencia, Señor, reconociendo que es tu palabra, que es tú el que estás hablando, Señor. Y pedimos hoy que cada uno de los que estamos aquí, los que puedan estar viendo este video, Señor, podamos tener una mente reverente, una mente enfocada, Señor, un corazón abierto, Señor, para escuchar, para recibir, para ser transformado por esta palabra, para ver, Señor, un despliegue de tu gloria por medio de esta palabra. Habla a tu pueblo, Señor, por medio de tu siervo. A pesar de sus incapacidades, a pesar de sus frialdades, habla, Señor, para la gloria de tu nombre, para la bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse. Hemos dicho que Dios es quien dice que es. Dios es quien dice que es. Dios no es lo que nosotros decimos que es. Dios no es lo que alguien allá afuera pueda decir que es. Dios no es lo que el mundo pueda pensar que es. Dios es el que dice que es. Él es quien dice que es. Y cuando una persona quiere saber lo que es Dios, cómo es Dios, debe de ir a lo que Dios ha dicho de sí mismo, porque Dios es quien dice que es. Este pasaje que hemos leído es un pasaje asombroso. Es un pasaje asombroso porque si lo comparamos con el pasaje que leímos la semana pasada, en el Salmo 95, el salmista describe lo grande que es Dios, proclama lo grande que es Dios y hace la invitación a todos a venir, proclamemos, arrodillémonos, adoremos a nuestro Dios, porque Dios es Dios grande. Es lo que el salmista describe acerca de Dios. Lo que vemos en este pasaje no es el escritor describiendo a Dios, es Dios mismo
describiéndose a sí mismo. Aunque toda la palabra es la palabra de Dios, pero lo que está registrado aquí es lo que literalmente Dios dijo acerca de sí mismo. Cómo Dios se describió a sí mismo. Y como hemos venido hablando las últimas semanas, la Biblia es la palabra de Dios, donde Dios nos ha hablado, donde Él se ha revelado. Y tiene autoridad porque viene de Dios, y es en la Biblia donde nosotros encontramos la descripción, cómo Dios se ha revelado, cómo Dios se ha dado a conocer. Y fuimos recordados la semana pasada que Dios es un Dios eterno, que Dios es un Dios infinito, que Dios es un Dios inmutable, que Él no cambia, Él permanece igual, Él siempre permanece igual, que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios es un Dios que todo lo sabe. Y por lo tanto, el salmista nos invitaba a venir, adoremos, postrémonos delante de Dios nuestro Hacedor, porque Él es grande y Él es digno. Este pasaje no es la excepción. Este pasaje nos describe a Dios en una manera grandiosa. Y el resultado de esa descripción es que Moisés adoró al escuchar la grandeza de Dios. Pero antes de llegar allí, coloquémonos en el contexto. El libro de Éxodo es un libro bien conocido. Es un libro donde Dios rescata al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Termina el libro de Génesis con los israelitas descendiendo a Egipto y quedándose allí. Y comienza el libro de Éxodo describiendo cómo crece el pueblo y cómo fueron esclavizados. Describe cómo Moisés nació, cómo Moisés creció, cómo Moisés huyó al desierto y cómo Dios llama a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Describe cómo Dios manda a Moisés y Aarón y hace grandes cosas y hace grandes maravillas en Egipto para sacarlos de Egipto. Conocemos acerca de las 10 plagas. Conocemos acerca del Mar Rojo que Dios abrió para que crucen por ahí. Conocemos diferentes cosas en el libro de Éxodo que nos hablan de la grandeza y el poder de Dios al sacar a Israel de Egipto. Habiendo salido de Egipto, llegan al monte Sinaí en el capítulo 19, en el capítulo 20 de Éxodo, donde Dios les da la ley, los 10 mandamientos, donde Dios las escribe en tablas. Y está Moisés en el monte alto con Dios, y Dios le da las instrucciones del tabernáculo, cómo debe ser, los sacerdotes, qué deben de hacer, y le da un sinnúmero de especificaciones de lo que debe de hacer Moisés. Y Moisés pasó semanas en el monte hablando con Dios. Y mientras Moisés estaba allá, el pueblo estaba abajo y se desesperó el pueblo. Y desesperó el pueblo a tal grado que le dijeron a Aarón, Moisés, a saber qué le pasó, a saber qué va a hacer. ¿Y qué es lo que le pidieron ellos a Aarón? En el capítulo 32, no lo vamos a leer, léalo en su casa cuando tenga oportunidad. El pueblo ve que Moisés se tarda y se acerca a Aarón, y lo que le piden a Aarón es que les haga dioses que vayan delante de ellos. Después de ver las maravillas de Dios, después de ver la provisión de Dios, maná del cielo, codornices, hasta que se llenaron, después de todo eso piden que se les hagan ídolos para que vayan delante de ellos. Mire cómo es el corazón del hombre. ¿Qué haría usted si hubiera un mar? Si podía ver con sus ojos un mar que se parte y puede cruzar en seco. Es lo que ellos vieron. ¿Qué haría usted si pudiera ver una columna de fuego en el desierto que los alumbraba y los calentaba de noche? Es lo que ellos vieron. ¿Qué haría usted si Dios pusiera descender del cielo comida? Donde no había comida, Dios hace descender del cielo comida, el maná del cielo, para que se puedan saciar. Ellos lo vieron. Y aún así, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Esa es la pecaminosidad del corazón
del hombre. Y Aarón, en vez de oponerse y en vez de decirles no, nuestro Dios no lo acepta, Aarón manda a pedir que traigan oro. El oro que sacaron de Egipto, tráiganlo. Y todo el pueblo, dice la Biblia, trajo oro. Y él les hizo un becerro de oro. Y tuvo la audacia de decir: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Edificaron un altar, se prepararon para celebrar fiesta a Jehová con un ídolo. Y el próximo día madrugaron, ofrecieron sacrificios y ofrendas a Dios. ¿Y usted cree que Dios no sabía lo que estaba sucediendo? Recuerden lo que dijimos la semana pasada: a Dios nada lo sorprende, Él lo sabe todo. Dios reuniéndose con Moisés en el monte, dándole su ley, y el pueblo abajo del monte, de la montaña, sacrificando, adorando, haciéndole fiesta a un becerro de oro, una estatua de un toro, por así decirlo, hecho de oro. Y Dios sabía lo que estaba sucediendo, porque Dios lo sabe todo. Nada lo sorprende. Y luego baja Moisés. Y cuando baja Moisés, ve lo que estaba sucediendo y quiebra las dos tablas que él traía. Las quebró. Donde Dios había escrito su ley, Moisés las quebró. Y mucho pueblo falleció, murió por ese pecado. Pero luego Dios dice: yo no voy a seguir con ustedes. Voy a mandar un ángel, pero yo no voy a ir. Y Moisés, en el capítulo 33, comienza a pedirle a Dios: Señor, si no vas, no nos mandes, porque yo no voy si tú no vas conmigo. Y en ese intercambio con Dios, en el capítulo 33, y note lo que dice en el capítulo 33, en el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, de ir con él, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y nota el versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Nota la petición de Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés había visto las 10 plagas. Moisés había visto el mar apartarse. Moisés había visto todo lo que hemos nombrado. Y aún así Moisés dice: muéstrame tu gloria. Por un lado, dándonos a entender, en base a todo lo que hemos dicho la semana pasada y lo que diremos hoy, que podemos ver todos los días algo más de la gloria de Dios, y nunca llegaremos al final de ver la gloria de Dios, porque Dios es infinito, no se puede medir. Y por eso Moisés: muéstrame tu gloria. Y sigue diciendo, versículo 19, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Pasar mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Pero Dios es tan grandioso que dice el 20, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es en este contexto que encontramos en el capítulo 34. Es en este contexto donde Moisés le dice: quiero ver tu gloria, que Dios le dice: te la voy a mostrar, voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti, pero no me puedes ver, porque no hay hombre que me pueda ver y pueda vivir. Y comenzando en el capítulo 34, Dios habla con Moisés y le da instrucciones a Moisés. Y Dios le instruye a Moisés a preparar 2 tablas para reemplazar las primeras tablas que fueron quebradas. Versículo 1 del 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Note lo que está diciendo Dios: alízate 2 tablas, y voy a escribir en esas tablas las mismas cosas que escribí en las otras tablas que se quebraron. Dios no dijo: voy a modificar lo que te dije. Dios no dijo: voy a editar lo que te había dicho. No, Dios dijo: voy a escribir lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia.
Piensen eso, la palabra de Dios no cambia. Lo que Dios le dijo a Moisés la primera vez es lo mismo que le va a decir la segunda vez. Y eso compagina con lo que hemos dicho las últimas semanas. La palabra de Dios es eterna, es perfecta. Dios no cambia y por lo tanto su palabra no cambia. Y por eso le dice a Moisés, voy a escribir lo mismo que te escribí la primera vez, porque la palabra de Dios no cambia. Lo que Dios ha dicho no cambia. Pero es interesante que dice las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Porque notamos que las tablas contenían los 10 mandamientos, la ley de Dios, que representaban el pacto que Dios hizo con Israel. Y en una manera simbólica representa que como las tablas fueron quebradas, Israel quebró el pacto de Dios con ellos por su desobediencia, por su idolatría. Versículo 2, Moisés no solamente tenía que preparar las tablas, Moisés se tenía que preparar. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no te lo que dice el versículo 3, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. No te lo que está diciendo Dios, nadie más puede subir contigo. Y es más, no solamente no pueden subir, los animales no pueden estar cerca ahí comiendo, no pueden. Que nos recuerda, hermanos, que nadie podía acercarse a Dios al menos que Dios lo permita. Nadie podía acercarse a Dios al menos que Dios lo permita. Y esa realidad era una sombra de lo que representa a Cristo. Esa es la realidad de hoy, que nadie se puede acercar al Padre, a Dios, si Dios no primero lo permite. Y la manera como Dios lo ha permitido es por medio de Jesucristo. Nadie puede llegar al cielo, nadie puede llegar a Dios, al menos que Dios lo permita. Y la manera como Dios lo ha permitido es por medio de su Hijo Jesucristo. Le dice a Moisés, no subas. Perdón, que no suba nadie más. Que no suban los animales. Que no estén comiendo ahí cerca los animales. Y Moisés hizo lo que Dios le mandó, versículo 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y note la palabra en el versículo 5. Y Jehová descendió en la nube. Jehová descendió en la nube. No era la primera vez que Dios descendía en la nube. En el capítulo 19 descendió, en el capítulo 33 descendió. No era la primera vez que Jehová descendió en la nube. Pero note esa palabra descendió. Note esa palabra descendió. ¿Qué significa descender? Bajó. Bajó. Dios es el Dios más alto, más elevado, más excelso que existe. Y un escritor, me llamó la atención lo que dijo un escritor, que Dios es un gran Dios. Y no importa qué tan alto lleguemos nosotros, Dios siempre tiene que agacharse para relacionarse con nosotros. Dios siempre tiene que agacharse para relacionarse con nosotros. Si alguien quiere tener un encuentro con el Señor, necesita que Dios se agache, porque jamás llegaremos a donde está Dios. Si Dios no se agacha, si Dios no desciende, si Dios no baja, el hombre jamás tiene alguna experiencia con Dios. Dios tiene que descender. Él está entronizado en el cielo, nosotros vivimos en la tierra. Él es Dios, nosotros no somos Dios. Entonces, si Él se relaciona de alguna manera con nosotros, Él tiene que descender. Nosotros no podemos llegar allá. Y lo que vemos aquí es una sombra de Dios descendió por medio de Jesucristo. Y vimos su gloria, dice. Y aquel verbo se hizo carne, dice el libro de Juan, y habitó entre nosotros. Que si el hombre iba a llegar a Dios, Dios tenía que descender primero. Porque el hombre jamás puede llegar a Dios al menos que Dios descienda. Al menos que Dios baje. Y Jehová
descendió en la nube y estuvo allí con él. Dios estuvo ahí con Moisés. En una manera palpable, en una manera visible, porque recordamos, Dios es espíritu, Él no tiene forma. De una manera visible y palpable, Dios descendió y estuvo ahí con Moisés. Imaginen, es difícil de imaginar eso. Dios descendió y estuvo ahí con Moisés. ¿Y qué estaba haciendo Dios ahí con Moisés? Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Dios descendió, estaba con Moisés, y lo que estaba haciendo Dios era proclamando el nombre de Jehová. ¡Qué asombroso! ¡Qué admirable! Lo comparo de esta manera. ¿Ha estado usted en alguna ocasión escuchando la palabra siendo predicada? Sea aquí, sea en otro lugar, sea donde sea que sea. Dios siendo explicado en una manera tan poderosa que el tiempo no se siente. Pasan 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, no se siente el tiempo porque uno está escuchando la palabra de Dios, tan poderosa. Pasa mucho tiempo y queremos seguir escuchando porque se nos está desplegando la grandeza de Dios en su palabra. ¿Ha tenido esa experiencia usted? Ahora imagínense que es Dios literalmente que baja y Dios es el que lo está proclamando. Tenga eso en mente. Aunque en un sentido Dios siempre baja por su palabra y nos habla siempre por su palabra, pero en el sentido de lo que está pasando Moisés, Dios literalmente baja y le está proclamando, declarando, desplegando el nombre de Dios. Qué asombroso. Qué maravilla. Y cuando hablamos de que estaba proclamando el nombre de Dios, es que estaba revelando su carácter, la esencia de lo que Dios es. Cuando la Biblia habla del nombre de alguien, está hablando de esa persona, del ser, no simplemente el nombre. Es la persona divina detrás del nombre que uno busca cuando invocamos ese nombre. Dios estaba proclamando el nombre de Jehová. Versículo 6: y pasando Jehová por delante de él. ¿Y qué es lo que Dios dijo de sí mismo? ¿Qué es lo que Dios dijo de sí mismo? Versículo 6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó primero: Jehová, Jehová. Comienza con el nombre que había revelado. Jehová, Jehová. El nombre que Dios reveló a Israel. Es tan misterioso, tan profundo que en ese entonces no se podía pronunciar. Era tan reverente el nombre de Jehová para los israelitas, el nombre de Dios para los israelitas, que no lo mencionaban. Más cuando Dios les dijo: no tomaréis el nombre de Jehová tu Dios en vano, no lo mencionaban, decían otras palabras. Decían Adonai, decían Elohim, decían otras cosas, pero no decían Jehová. Pero Dios comienza con su nombre, diciéndolo 2 veces, quizás para poner énfasis. Jehová, Jehová. Podría ser para recordarle a Moisés con quién estaba hablando. Jehová, Jehová. Y Dios anteriormente, ahí en Éxodo, si va conmigo al capítulo 3, se había revelado de esta manera. En Éxodo capítulo 3, Dios está llamando a Moisés para que vaya a Egipto, para que liberte al pueblo, y Moisés estaba dando excusas. Y aún le pregunta a Dios: pero si voy, ¿quién les digo al pueblo que me manda? Y en el capítulo 3, versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: y yo soy
el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Quién me manda? El gran yo soy. ¿Quién me manda? Jehová, el Dios de vuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Y el nombre Jehová básicamente significa yo soy el que soy. Yo soy el que existe. Yo soy el que existo por mí mismo. Recuerde lo que dijimos la semana pasada, Dios es eterno. Usted y yo no somos eternos, los ángeles no son eternos. Dios es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, desde el siglo hasta el siglo. Dios es Dios. Y Dios no necesita ayuda de nadie para existir. Usted y yo necesitamos ayuda para existir. Si dejamos de respirar, morimos. Si dejamos de comer, tarde o temprano morimos. Si dejamos de tomar agua, tarde o temprano morimos. Y por el hecho de ser humanos, tarde o temprano vamos a morir. De una u otra forma, vamos a morir. Pero Dios no. Dios existe sin la ayuda de nada. Él existe eternamente y para siempre. Y lo que le estaba diciendo a Moisés es, yo soy el que soy. Yo soy el que existo. Yo soy el que no cambia. Yo soy el que es eterno. Diles al pueblo que yo soy es el que les ha enviado. El nombre Jehová revela a Dios como el eterno Señor y gobernador supremo del universo. Este es el que te está mandando Moisés. Regresando al capítulo 34, Jehová. Note lo primero que Dios dice, fuerte. Fuerte. Dios es fuerte. Lo vimos la semana pasada. Él es el Todopoderoso. Él no tiene limitaciones para lo que Él puede hacer. Todo lo que Él quiere hacerlo, todo lo que Él se ha propuesto hacer, Él lo hace. Y en el contexto de Israel y Moisés, Dios sacó a Israel de Egipto con poder. Dios derramó las 10 plagas sobre Egipto con poder. Dios partió el mar rojo con poder. Dios se revelaba como una columna de fuego de día, como una nube de, una columna de fuego de noche, una nube de día, descendía sobre el monte en una nube. El Éxodo 19 nos dice que cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, el monte temblaba. Dios es fuerte. Dios es poderoso. Dios no tiene límites. Pero además de ser fuerte, dice Jehová, fuerte, misericordioso. Es fuerte, pero es misericordioso. Es compasivo. Esto nos habla de su tierna compasión, dice el escritor, como la de un padre con sus hijos. Él es fuerte, pero es compasivo. Él es todopoderoso, pero es misericordioso. Que en Dios se encuentra el balance perfecto del poder, de la justicia, pero de la clemencia, de la misericordia y de la gracia. ¿No lo vemos en este mundo, hermanos? Que muchas veces los que tienen el poder no tienen misericordia. Muchas veces los que tienen la autoridad no tienen clemencia, sino que se aprovechan de su poder, se aprovechan de su autoridad. No tienen misericordia, no tienen clemencia. Pero este Dios se describe como un Dios fuerte, pero clemente, compasivo, misericordioso. Salmos 103:13 nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es misericordioso. Sigue diciendo, fuerte, misericordioso y piadoso. Piadoso habla de clemente. Piadoso habla de bondadoso. Dios es bueno. Piadoso habla de que nos mira con favor.
Aunque no lo merezcamos, Dios es clemente con nosotros, es piadoso con nosotros, nos mira con su favor hacia Dios. Es fuerte, pero misericordioso. Es todopoderoso, pero es clemente. Y luego sigue diciendo, piadoso, tardo para la ira. Dios se describe a sí mismo como tardo para la ira. Él es lento para enojarse, dice una versión. Dios es lento para enojarse. Dice un escritor que no es caprichoso. Y cuando Dios actúa en contra del mal, lo hace deliberadamente, justamente, no porque Él ha perdido sus emociones. No porque no controla sus emociones. Él es tardo para la ira. Si Dios no tuviera paciencia, no estuviéramos aquí. Ya días nos hubiera destruido. Ya días nos hubiera destruido. Pero en su paciencia no nos ha destruido. En su paciencia no ha destruido a este mundo. Su paciencia es grande porque nuestra desobediencia es grande. Porque la desobediencia de este mundo es grande. Porque la desobediencia de la humanidad es grande. Pero Dios es paciente. Dios es tardo para la ira. Dios es lento para enojarse. Nos dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9. Y lo podemos leer, es un pasaje bien conocido. Casi al final de la Biblia. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Podemos leer desde el 8. 2 de Pedro 3, 8 y 9. Dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque para el Señor el tiempo no existe. Recuerden, lo dijimos la semana pasada. Para el Señor el tiempo no existe. Para Él no hay un ayer ni hay un mañana. El tiempo no existe para Dios. Lo que va a suceder ya sucedió para Dios. Nada lo sorprende. Y note lo que dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es tardo para la ira. Dios es paciente, no queriendo que ninguno de los suyos perezca, sino que todos de los suyos procedan al arrepentimiento hacia Dios. Él es tardo para la ira. Él no se enoja caprichosamente. Regresando a Éxodo. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y grande en misericordia y verdad, abundante en misericordia, dice la Biblia de las Américas, abundante en misericordia. Y mientras leía ciertos pasajes de Éxodo, me llamaba la atención lo grande en misericordia que Dios es. Porque note lo que dice Éxodo 16. En Éxodo 16 está hablando del maná del cielo. Y en el versículo 2 de Éxodo 16 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Dios. ¿De quién se estaban quejando? Dios, porque Dios fue el que los sacó. Se estaban quejando de lo que Dios había hecho. Y aún así,
Aún así, versículo 6 dice: entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana, ¿qué dice ahí la siguiente frase? Veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Me llamó tanto la atención eso, porque entendiendo que él es grande en misericordia, aún en la murmuración Dios permitió que vean su gloria. Noten la grandeza de la paciencia de Dios, que es lento para la ira, que es grande en misericordia, y en esa misericordia grande permite que vean su gloria, aunque habían estado murmurando. Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Y misericordioso en el Antiguo Testamento habla de amor. Entonces, grande en amor habla de un compromiso que Dios ha hecho con su pueblo, un compromiso que lo hace ser fiel, un compromiso que lo hace permanecerse leal con su pueblo, aunque su pueblo no le sea fiel. Dios es grande en misericordia. Y verdad habla de fidelidad. Dios se mantiene fiel aun cuando el pueblo de Israel no se mantiene fiel. Y eso es igual con nosotros, porque Dios no cambia. Dios se mantiene fiel aunque nosotros no seamos fieles, a tal grado que lo deja escrito en su palabra en Timoteo, que dice: aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Lo que Dios ha dicho es seguro. Lo que Dios ha dicho es digno de confianza. Lo que Dios ha dicho se le puede creer, porque es grande en misericordia y grande en verdad y grande en fidelidad. Y sigue diciendo, versículo 7, Éxodo 34, 7, que guarda misericordia a millares. Que guarda misericordia a millares. Todo este pueblo que acababa de hacer un ídolo para postrarse delante del ídolo y decir: este es nuestro Dios. ¿Qué merecía todo este pueblo? Que sean destruidos, que sean arrasados. Y Dios hubiera sido justo en hacerlo, pero ¿qué hizo Dios? Dios no lo hizo, porque es grande en misericordia, porque es tardo para airarse. Dios no lo hizo porque Él guarda misericordia a millares, al igual que ha tenido misericordia de nosotros. Y note la siguiente frase: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios que perdona. Y cuando habla de perdonar aquí, habla de quitar, de levantar. Dios es el que quita la culpa, el que levanta el pecado y lo aparta para que el hombre se pueda acercar a Él. Dios es el que perdona la maldad. Dios es el que perdona la iniquidad. Dios es el que perdona la desobediencia. Dios es el que perdona la rebelión, porque Él es el único que lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Y cuando usted y yo perdonamos, desobedecemos, aunque se lo hagamos a otra persona y el mal es para la otra persona, en un grado más elevado es en contra de Dios, porque Dios es el ser perfecto. Dios es el que es digno de toda honra y de toda gloria. Si recordamos cuando David pecó con Betsabé, en el Salmo 51, David se presenta delante del Señor en arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice David? Contra ti, oh Dios, he pecado. Porque aunque fallamos a otros, si es pecado, es contra Dios quien pecamos. Y como Dios es en contra de quien pecamos, Dios es el único que puede perdonar el pecado. Dios es el único que puede quitar la maldad. Dios es el único que puede quitar la rebelión. Dios es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados. Dios es el único que puede hacerlo. Nadie más, nada más, solo Dios. Solo Dios. Y lo que nos dice Dios aquí es que es en su naturaleza perdonar.
No es que Dios lo hace de mala gana. No es que Dios lo hace gruñendo sus dientes, por así decirlo, para perdonarnos. No, Dios lo hace ansiosamente, lo hace perdonar a aquellos que le han fallado a Él. Usted sabe cómo son los niños, ¿verdad? Cuando mi hija le hace algo a mi hijo, a veces a la fuerza pide perdón. Pero Dios no es así. Dios no es que a la fuerza perdona, Dios lo hace porque es de su naturaleza, porque es lo que Él es. Él es un Dios perdonador. Solo Dios puede perdonar, solo Dios puede quitar, solo Dios puede remover. Y vamos a regresar a este punto en un momento. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero al mismo tiempo que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Dios perdona, pero Dios castiga. Dios quita el pecado, pero Dios también disciplina por el pecado. Da misericordia a millares y perdona la iniquidad, pero al mismo tiempo no tendrá por inocente al culpable, no tendrá por inocente al malvado, sino que visita la iniquidad del pecado a la tercera y cuarta generación. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Nos dice que Dios no cambia. Recuerde, Dios es inmutable, Dios no cambia. Y Él siempre castiga el pecado. Nosotros para castigar no somos constantes. A veces mis hijos hacen algo, en una ocasión los castigo, en la próxima ocasión no, porque no soy constante en mi castigo, en mi disciplina, en mi corrección. Pero Dios es constante. Él no cambia. Y como no cambia, Él siempre castiga el pecado. Y es justo en castigar, es justo en disciplinar. Y el pecado que una generación comete sigue siendo pecado en la siguiente generación si la comete. Dios castiga el pecado de una generación, lo volverá a castigar en la siguiente generación si la siguiente generación lo sigue haciendo. Es lo que está diciendo este pasaje. Esto es lo que está diciendo este pasaje. Debemos, y lo quiero decir porque se escucha mucho en nuestros contextos, este pasaje y otros a veces se toman para enseñar que hay maldiciones generacionales. Y a mí me han hecho la pregunta, y no sé si usted ha escuchado por ahí, que hay maldiciones generacionales, que a veces los hijos están pagando por el pecado de los padres. Y toman estos pasajes para afirmar esas cosas. Déjeme decirle que eso no existe. Déjeme ser claro que eso no es bíblico. No hay maldiciones generacionales. Y este pasaje no está diciendo que porque mi padre hizo algo, yo también voy a pagar por lo que mi padre hizo. No está diciendo eso. Vamos a ver otro pasaje, pero se puede entender de dos maneras. Se puede entender de que Dios castiga el pecado, no importa cuál generación sea. Si yo hago algo, Dios castiga ese pecado. Si mi hijo lo vuelve a hacer, Dios castiga ese pecado, porque Él castiga el pecado y la desobediencia, sea quien sea donde sea, porque Dios es justo y Él no cambia. Pero también debemos reconocer que en ese contexto a veces habían generaciones viviendo en la misma casa. En ese contexto los hijos no es que iban a hacer su propia casa por allá, no. Cuando se casaba el hijo traía a la esposa y añadía un cuarto a la casa, por así decirlo, y ahí vivían todos. En una casa podían haber 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones, dependiendo de la edad de las personas que viven ahí. Y se ven ejemplos en la Biblia donde por el pecado de alguien, toda la casa en ese momento fue destruida. Pero hermanos, no vayamos a caer en el error de pensar de que hay
maldiciones generacionales. No lo hay. No lo hay. La Biblia nos enseña que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas. La Biblia nos dice en Deuteronomio, después de Éxodo está Levítico y luego Deuteronomio. Perdón, Levítico número Deuteronomio. Quinto libro de la Biblia. Note lo que dice Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Será que Dios se contradijo entre Éxodo y Deuteronomio? No. Dios es estable, Dios es igual, Dios no cambia, Él siempre permanece igual. Nota lo que dijo siglos más tarde en Ezequiel. Ezequiel 18. Ezequiel 18, 19. Y hay más en este capítulo 18, pero solo vamos a leer 19 y 20. Ezequiel 18, 19 y 20. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. No hay maldiciones generacionales. No lo hay. Otro pasaje en San Juan, no lo vamos a ver, pero lo voy a mencionar. En San Juan encontramos la historia que había un ciego de nacimiento. Y le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿quién fue el que pecó, este o sus padres, para que nazca de esta manera? Jesús le dijo, ninguno. Es para que Dios, las obras de Dios se glorifiquen en Él. No hay maldiciones generacionales. Y va a escuchar en las redes sociales, va a escuchar en predicadores, va a escuchar eso de que usted está sufriendo eso por maldiciones de generaciones pasadas. No lo crea. Porque lo que vemos en la Biblia no es así. No es así. Lo vimos en Deuteronomio, lo vimos en Ezequiel, lo podemos ver en San Juan, lo podemos ver en otro pasaje de la Biblia. No es así. Cada quien dará cuenta por sí mismo de sus decisiones, de sus acciones, de su maldad, de su pecado. No lo crea. No caiga en ese error. No caiga en esa esclavitud pensando que si algo está sufriendo es por sus antepasados y ni se da cuenta de lo que hicieron sus antepasados. No lo es. El que el Hijo libertare es verdaderamente libre. No importa lo que hicieron los antepasados. El que el Hijo libertare es verdaderamente libre. Y ese Hijo trae bendición a la vida de la persona que viene a los pies de Cristo. Dios es un Dios paciente, compasivo, que tiene misericordia, pero castiga el pecado. Que tiene misericordia, pero castiga el pecado. Regresando a Éxodo. Recordamos, hermanos, de dónde surgió eso, de Moisés pidiéndole a Dios, quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. Y Moisés quiso ver la gloria de Dios, y en vez de ver un rostro, escuchó acerca del carácter de Dios. ¿Dónde vemos la gloria de Dios? En su carácter, en sus obras, en lo que Él hace. Vivimos también en un contexto, hermanos, donde el mundo quiere ver, las iglesias, los cristianos quieren ver manifestaciones y prodigios y esto y lo otro, y eso es la gloria de Dios. Pero cuando Dios
le piden ver su gloria. Él no desciende con relámpagos y truenos y no desciende nada de eso. Él siempre dice: ¿quieres ver mi gloria? Yo soy misericordioso, yo soy fuerte, yo soy compasivo, yo soy paciente, yo hago misericordia a millares, yo digo la verdad, yo castigo la maldad. Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Y Moisés, en vez de ver un vislumbre asombroso, escuchó la voz de Dios que le dijo: yo soy así. Y yo soy así. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés al escuchar la gloria de Dios? Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, se apuró. ¿Se apuró a hacer qué? A bajar la cabeza al suelo. Que cuando escuchó lo glorioso de Dios, lo que Moisés hizo fue agachar la cabeza al suelo, porque reconoció su lugar, reconoció que Dios es santo, reconoció que Dios es temible, reconoció que Dios es digno de reverencia. Agachó al suelo su cabeza y el resultado fue que adoró. El resultado fue que adoró. La reacción apropiada, la reacción necesaria fue que Moisés se postró en tierra y adoró. Moisés se bajó al suelo y adoró. Eso es lo que causa conocer a Dios, ver la gloria de Dios, entender su grandeza, su carácter, lo que Él es, cómo actúa. Lo que causa es una humillación de parte del hombre de Dios o la mujer de Dios y un espíritu de adoración, porque ve que Dios es digno. Dice un escritor que la adoración es un acto que exalta el ser adorado, el ser que está siendo adorado, pero no busca atraer atención al que está adorando. Piensen en eso. La verdadera adoración busca exaltar al que se está adorando y trata de evitar que traiga atención al que está adorando. Y esto, hermanos, a mí, en lo personal, en el tiempo en que vivimos hoy, es algo que a mí me fastidia, y Dios me perdone si lo digo mal, de ver cómo esta cultura, este contexto, los cristianos en esta cultura, en este contexto, cuando dice que están adorando a Dios, prenden la cámara para que todo el mundo lo pueda ver que están adorando a Dios, para que todo el mundo sepa que estoy adorando a Dios. Una de las cosas que a mí me molesta es cuando uno ve videos de que hay un servicio, una reunión y está cantando y ahí está la gente con la cámara en la cara de las personas para ver cómo están adorando. No, la adoración no trata de llamar la atención al que está adorando. La adoración busca de exaltar a aquel a quien se está adorando. No nosotros. No nosotros. Si nosotros somos de aquellos que buscamos la atención del mundo para que vean que somos espirituales, para tener la cámara, para que todos nos den un like y esto y lo otro, ya tenemos nuestra recompensa. Es lo que vemos en los evangelios. Dios no la ha recibido, no tenemos recompensa en el cielo porque ya la tenemos, porque no estamos buscando la aprobación de Dios, estamos buscando la aprobación de los hombres. Y la verdadera adoración se postra y adora al verdadero Dios, buscando exaltar a aquel que es digno y no trayendo atención innecesaria a aquel que está adorando. La reacción de Moisés fue esa al ver la gloria de Dios, que Dios es fuerte, es misericordioso y piadoso, que Él es tardo para la ira, es paciente, que Él muestra misericordia y verdad a millares, que castiga la iniquidad del pecador. Y termino con esto, hermanos, que esta descripción de Dios que Él dio de sí mismo
Todo esto, lo que hemos visto en este pasaje, se ve resumido en el sacrificio de Cristo. Todo lo que vemos aquí se ve resumido en la obra, en el sacrificio de Cristo. 3 pasajes que vamos a leer para terminar: Tito, Efesios y Romanos. Tito, capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, recuerda, Dios es grande en misericordia. Cuando se manifestó la bondad, lo bueno de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Recuerden, no podemos llegar a Dios nosotros, Él tiene que venir a nosotros. Nos salvó, no por lo que nosotros hicimos para llegar a Él, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él es grande en misericordia. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, la cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios es grande en misericordia y demuestra misericordia a millares. Y Él es el que perdona la iniquidad, y es por medio de Jesús que hemos sido perdonados. Nota lo que dice Efesios capítulo 2. Podemos leer desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En ese estado, ¿qué merecemos nosotros? La muerte, condenación, que Dios nos destruya. Pero Dios es lento para la ira, Dios es tardo para enojarse. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Recuerda lo que decía eso, Él es grande en misericordia, Él es rico, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El único que perdona es Dios, y nos perdona por medio de Jesucristo, porque Él descendió. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. Usted ha pecado, yo he pecado, su hijo ha pecado, su bebé ha pecado, sus nietos han pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo
justificado, declarado inocente gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y nota la siguiente frase: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él es tardo para la ira. Él es tardo para la ira. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, porque castiga el pecado, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo lo que vimos en Éxodo 34 se manifiesta en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en lo que Cristo dio por nosotros en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es fuerte, Dios es misericordioso, Dios es piadoso, Dios es lento para la ira, Dios es grande en misericordia, Dios es grande en fidelidad, y todo eso lo vemos en Cristo. En Cristo Dios desciende a habitar entre nosotros. En Cristo Dios nos salva, nos redime, nos perdona, muestra su misericordia, y por medio de Cristo castigará al pecador, porque Cristo es el juez. Cristo es el juez. Es lo que dice la Biblia, que ha determinado juzgar al mundo un día por medio de aquel que resucitó de los muertos. El mismo que muestra misericordia hoy, el día de mañana será el juez, que castigará la maldad de todos aquellos que no se arrepintieron, que castigará la maldad de todos aquellos que no vinieron a Él en arrepentimiento y fe, confesando sus pecados. Ese Cordero manso y humilde será el Rey de Reyes y Señor de Señores, que juzgará al mundo con justicia. Y lo que eso debe de causar en la vida de nosotros es lo que causó a Moisés: humillarnos delante de Él, bajar nuestra cabeza a tierra y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Adorar a aquel que se ha revelado como el Dios misericordioso, Dios paciente, Dios de verdad, Dios de justicia, Dios que castiga, Dios que nos ha redimido a cada uno de nosotros. Recuerden lo que dijimos la semana pasada: ¿qué tan grande es su Dios? Este es nuestro Dios, el que ama pero el que castiga, el que perdona pero también no tiene por inocente al culpable. ¿Y cómo se manifiesta eso? Por eso en Romanos dice: Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo porque, como ya ha dicho, no tendré por inocente al culpable. El pecado suyo y el pecado mío ya fueron castigados en la cruz de Cristo. Por eso es el justo, porque castiga nuestra maldad, y el castigo de nuestra maldad cayó sobre Jesús, porque Él no tendrá por inocente al culpable. Nuestra maldad fue castigada en Jesús, y ahora es el que justifica, el que muestra misericordia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y debemos de usted y yo ir a la Biblia para ver lo que Dios dice de sí mismo, y no lo que otros dicen acerca de nuestro Dios. Nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es clemente, nuestro Dios es paciente, nuestro Dios es verdadero, Él es digno de confianza. Nuestro Dios guarda misericordia a millares. Nuestro Dios castiga el pecado de los desobedientes. Ese es nuestro Dios.